Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. El 4 de octubre será un día más que ajetreado en el Vaticano. A pesar de ser miércoles, Francisco no celebrará la audiencia general. En su lugar, el Papa presidirá la misa de apertura del sínodo. Será a las 9 de la mañana en la plaza de San Pedro, donde se reunirán tanto los participantes de esta asamblea como algunos miembros del Colegio Cardenalicio. Por la tarde a las 4 tendrá lugar la primera reunión del sínodo en el aula Pablo VI. Serán más de 360 los miembros que se congregarán dentro del Vaticano durante casi un mes para intervenir en debates, encuentros u oraciones, poniendo el foco en las necesidades actuales de la Iglesia. Este mismo día el Papa publicará la segunda parte de la encíclica Laudato Si, que lleva como nombre Laudate Deum. El 4 de octubre también es un día especial para el Papa, ya que coincide con la festividad de San Francisco de Asís, cuyo nombre eligió el pontífice tras su elección. La cita entre el Papa Francisco y los obispos de todo el mundo comienza este miércoles en el Vaticano. Una reunión histórica, señalan algunos, porque entre los temas que se debatirán destacan el matrimonio homosexual, la ordenación de mujeres y el celibato de los curas. Para este entrevistado, que se discutan estas temáticas que siempre han generado mucha controversia entre los católicos, demuestra que la Iglesia está tratando de ideologizar menos y abrirse poco a poco cada vez más. Creo que son temas que la Iglesia está abierta a escuchar las diferentes perspectivas y sobre todo a tomar decisiones y que esas decisiones estén en función de que se le dé un abordaje evangélico lo más plenamente posible y que no sirvan especialmente para menospreciar ni excluir personas. Este capitalino tiene sus reservas sobre algunos de los temas álgidos que se discutirán en el sínodo. Ve con buenos ojos una mayor participación femenina en el liderazgo de la Iglesia, pero se opone rotundamente a aceptar otras realidades como el matrimonio entre personas del mismo sexo. En cuestión de las iglesias, creo que el trabajo de la mujer es bien importante. Ya se han visto hasta varios casos de sacerdotes con niños y pues eso sería un buen punto. En el primero no estoy muy de acuerdo, no en contra de las personas de diferentes géneros como se quieran identificar, más que todo porque en la Biblia lo dice, ¿verdad? Hombre y mujer, no se debería ni de debatir. El evento convocado por el Papa Francisco se desarrollará del 4 al 29 de octubre y reunirá al menos a 464 personas de todo el mundo, quienes durante 3 semanas discutirán sobre asuntos que afectan a toda la Iglesia. Y de acuerdo con este párroco, los obispos latinos que participen en la asamblea ya tienen bien definidos los temas que priorizarán. Por ejemplo, se va a hablar sobre la casa común, la destrucción de la casa común. Se va a hablar sobre la situación de la migración en el mundo. Se va a hablar de la situación de los pobres, los países muy ricos y los países muy pobres. Se va a hablar del problema de la juventud y se va a hablar sobre el ataque de la familia. Cómo aprender a caminar juntos, cómo aprender sobre todo a escucharnos, a respetarnos. Esa es la razón del sínodo y de la sinodalidad como tal. O sea que los otros temas que han salido por ahí en algún momento y que han sido noticia un poco sensacionalista, no son exactamente la razón por la cual ha sido convocado el sínodo. Cabe señalar que por primera vez el sínodo no será exclusivo para obispos, pues también incluirá sacerdotes, religiosas, laicos, jóvenes y adultos de todas las edades, creyentes e incluso personas alejadas de la Iglesia. El lema de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos de este año es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y de acuerdo a la Iglesia Católica, la intención del Papa Francisco es conseguir que de manera real y efectiva todos caminen juntos en comunión y fraternidad. Gabriela Lobo, Telenoticias. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Y miren algunos titulares y notas sobre esta temática. Momento histórico para el Papa. Todo listo para el inicio de un super sínodo que reaviva las tensiones en el Vaticano. Se tratarán los temas más conflictivos como el matrimonio homosexual, la ordenación de mujeres y el celibato de los curas.
se prevén enfrentamientos entre los obispos fieles a Francisco y los más conservadores. Pero entiendan cuando dice el periodista aquí enfrentamientos, no es que van a aliarse de puños los obispos, no. Es decir, posturas, disensos, comentarios, posiciones, planteamientos que en algún momento, entiendo, se producen en el seno de la iglesia y a nivel de obispos. Es decir, para sacarlo mejor hay posiciones encontradas. Eso entiendo yo cuando el periodista habla aquí, se prevén enfrentamientos entre los obispos fieles a Francisco y los más conservadores. O de repente yo estoy equivocado en la interpretación porque no soy ningún vaticanista. Pero por eso hoy, por eso esta mañana, tenemos a dos padres jóvenes con mucho conocimiento que nos van a hablar precisamente sobre esto que alguna prensa mundial le llama el supersínodo. El padre Javier Martínez, párroco de la iglesia Cristo Resucitado. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Renato, buenos días al pueblo hondureño, una alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes de manera especial este tema que trae una alegría a nuestra Iglesia Católica. Sí, y también el padre Juan Hernández Pavón, prefecto de estudios Seminario Mayor. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Renato, buenos días a la teleaudiencia. Y como dice el padre Javier, es de mucha alegría para la Iglesia compartir un tema de esta altura. Sí, no, yo les agradezco que hayan aceptado porque esto es conocimiento para todos. Y este es un pueblo cristiano. Honduras es un pueblo cristiano. Por lo tanto, cuando hay eventos como el que hoy comienza por un mes, es en el Vaticano, ¿verdad? Sí. Nos interesa a todos, nos interesa a todos. El hecho de que hayamos nosotros decidido hablar sobre este tema hoy, no es solo por el asunto de los temas que dice la prensa mundial van a ser motivo de debate en este supersínodo, el celibato o el matrimonio homosexual y el otro que definíamos en el titular del programa, que ustedes no lo han visto, pero que ya lo van a ver en los próximos minutos, el ordenamiento o la ordenación de mujeres. La ordenación de mujeres. Pues bien, ¿qué dice la prensa mundial sobre este tema? El más importante sínodo de obispos en la historia de la Iglesia. Comienza este miércoles. Y miren que este es un artículo de Julio Algañaras. Es el corresponsal del importante medio argentino Clarín. Es el corresponsal en el Vaticano. Julio Algañaras. Generalmente los corresponsales de estos grandes medios del mundo en el Vaticano son gente que analiza y con mucho conocimiento del Vaticano. No les digo que tengan el conocimiento de un sacerdote, pero son periodistas que se especializan en analizar todo lo que acontece en el Vaticano y Julio Algañaras, corresponsal de Clarín, es uno de ellos. El más importante sínodo de obispos de la historia de la Iglesia comienza este miércoles. Pero hace 2 meses que un grupo de cardenales ultraconservadores vienen litigando con el Papa en un forcejeado prólogo de la Asamblea que deliberará hasta el 29 de octubre en su primera fase para concluir dentro de un año en otro encuentro similar. Las polémicas con los tradicionalistas eran inevitables, pero han sido más duras y precoces de lo que se esperaba. Los 5 notorios cardenales ancianos ya retirados son el alemán Walter Brandmüller, el norteamericano Raymond Burke, el mexicano Juan Sandoval Iñiguez, el guineano Robert Sara y el chino Joseph Zen. El 10 de julio enviaron una carta al Papa Francisco en la que escribieron 5 dudas, 5 dudas que los purpurados tienen derecho a plantearle al Papa, que a su vez puede o no responderle. Miren que yo no sabía esto. Primero de la carta y segundo este asunto de la dubia. El 10 de julio enviaron una carta al Papa Francisco
en la que escribieron 5 dudas que los purpurados tienen derecho a plantearle al Papa, que a su vez puede o no responderles. Y estamos hablando de los 5 notorios cardenales ancianos ya retirados que les mencioné su nombre. Las dudas en realidad son un cañoneo graneado contra las perspectivas de cambio que podrían plantearse en el sínodo. 2 temas cruciales. ¿Cuáles son esos temas cruciales? Según este periodista, los 2 temas centrales que ya alborotan a la asamblea son la bendición de las parejas homosexuales y la ordenación sacerdotal de las mujeres. Los 2 temas centrales que ya alborotan a la asamblea son la bendición de las parejas homosexuales y la ordenación sacerdotal de las mujeres. El Papa le respondió de inmediato y según las murmuraciones fue su nuevo brazo derecho compatriota, el cordobés, ex arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, el que escribió el borrador de las respuestas del Papa. A los cardenales no les gustaron las opiniones del pontífice y le enviaron una segunda carta sobre las dudas, pero se acabaron las respuestas. Ya no hubo respuesta del Papa, según este periodista. El mismo Fernández, presidente del estratégico dicasterio de la doctrina de la fe, los desdeñó y afirmó, evidentemente tienen siempre dudas, prácticamente es una constante. Siempre van a estar con dudas, esa es una constante. Ya por eso no hubo una segunda respuesta. Ya esas son interpretaciones mías, yo así entiendo el artículo. El Papa tiene la libertad de responder o no, evaluar si cierra una cuestión o discutirla, como se hará en el sínodo. Miren ustedes, ahí está el Papa con líderes de la iglesia. Este sábado pasado, durante una vigilia de anticipo al sínodo que se abre este miércoles. Tucho Fernández va camino de ser una presencia estelar en el sínodo. Es el brazo ejecutivo, pero también pensador de la estrategia para asegurar que la asamblea marche por los carriles ideados por Jorge Bergoglio. Ya saben, Jorge Bergoglio es el Papa Francisco. En declaraciones en Facebook hace unos días dio a entender que en el sínodo no anticipará grandes aperturas. Tampoco están pensando ustedes que de este sínodo se tomará la decisión del ordenamiento de mujeres o la bendición de las parejas homosexuales o romper con el celibato. Para algunos argumentos hacen falta años de consulta y comisiones teológicas. Hace falta tiempo, aseguró el cardenal Fernández, y aclaró que no había una estrategia para el futuro. No hay una puerta cerrada, remarcó. Bueno, no hay una estrategia para el futuro, pero tampoco hay una puerta cerrada. O sea que queda la idea de que en un futuro, no sé si cercano, mediano, la iglesia puede abrirse a estos asuntos. Caminar juntos. Ningún sínodo ha sido tan populoso como el que comienza. Titulado Sínodo de la Sinodalidad, indica la voluntad de caminar juntos. Participan 464 personas, de los cuales 364 participarán de los debates y discusiones. Hay debates, hay discusiones en estos sínodos. De las 81 mujeres presentes, 54 tendrán derecho a voto, lo que ha levantado ampollas entre los conservadores porque sostienen que se modifica el estatus de la estructura institucional de la iglesia. Tampoco esto yo lo conocía, en el sentido de que habrán mujeres en este sínodo que tendrán derecho a voto. Se me perdió aquí la lectura, pero ya la recupero. 54 mujeres tendrán derecho a voto, lo que ha levantado ampollas entre los conservadores porque sostienen que se modifica el estatus de la estructura institucional de la iglesia. Durante 4 semanas los participantes se reunirán diariamente en el Vaticano para discernir sobre asuntos que afectan a toda la iglesia. Y como nosotros somos iglesia, ¿cómo no interesarnos con esta temática? Será del 4 al 29 de octubre la duración de esta etapa. Participantes con derecho a voto, 365 de ellas, ya dijimos 54 mujeres.
Fases del camino sinodal. Fase diocesana, octubre 21, agosto 2022, fase continental, septiembre 2022, marzo 2023, y fase de la Iglesia Universal, la que comienza hoy, octubre de 2023. Objetivo, comunión, encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Participación, toda la comunidad es llamada para tomar decisiones que correspondan a la voluntad de Dios. Misión, testimoniar el amor de Dios. Tiene una profunda dimensión misionera. Actitudes para participar en el proceso sinodal. El Papa Francisco invita a todos los bautizados a participar en este proceso sinodal. Ser sinodal requiere dedicar tiempo para compartir. Humildad en la escucha debe corresponder a la valentía en el hablar. El diálogo nos lleva a la novedad. Apertura a la conversión y al cambio. Los sínodos, un ejercicio eclesial de discernimiento. Somos signos de una iglesia que escucha y que está en camino. Dejar atrás los prejuicios y los estereotipos. Tener el valor de superar el clericalismo. Curar el virus de la autosuficiencia. Hacer nacer la esperanza. Superar las ideologías. También habrá laicos con derecho a voto por primera vez. Durante 2 años ha habido una preparación en los círculos católicos de todo el mundo, donde se han discutido, aprobado y rechazado ponencias sobre el celibato opcional de los curas, el acceso de la mujer al diaconado, la acogida de los divorciados y homosexuales en la iglesia. Los 5 cardenales de los Dubia preguntaron al Papa cuánto se puede mantener en el sínodo la presencia de los laicos con derecho al voto que mortifica la autoridad institucional que siempre ha pertenecido exclusivamente al Papa. El sínodo deberá debatir si en el futuro las mujeres podrán ejercer el sacerdocio, hoy reserva exclusiva de los varones. En un mundo católico de 1.300 millones de bautizados, ellas son más de la mitad del cielo. Hay que ver si se contentarán en este sínodo con el paso intermedio del diaconado. Queremos subir al altar, proclaman varios movimientos católicos femeninos. Aborto y otros temas espinosos. Los ultramontanos, fuertes, sobre todo en la iglesia norteamericana, que se prepara con su líder, el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, presente en el sínodo, a dar batalla para elegir al nuevo Papa en el próximo cónclave. Defenderán las posiciones tradicionales en los temas sexuales más urticantes, como el aborto, cuestión explosiva en Estados Unidos, la enseñanza de que todo acto sexual fuera del matrimonio, en particular los actos homosexuales, constituyen un pecado objetivamente contra la ley de Dios. En su única respuesta a los 5 cardenales de los Dubia, el Papa ratificó que solo se puede llamar a la unión entre un hombre y una mujer, pero Bergoglio invocó la caridad pastoral para no agravar la situación de otras personas que debido a diversas causas pueden atenuar su responsabilidad. Este es el Tucho Fernández, miren, una figura muy cercana, un padre muy cercana al Papa Francisco. Durante 3 semanas los miembros del sínodo trabajarán en grupos divididos por idiomas, tratando los temas del encuentro. Los 8 miembros argentinos son encabezados por el cardenal Fernández, Monseñor Óscar Ojea, presidente de nuestra conferencia episcopal, y los arzobispos de Mendoza, Marcelo Colombo y Bahía Blanca, Monseñor Carlos Aspiros Costa. También participan el obispo de La Rioja, obviamente el periodista habla de los arzobispos argentinos, el medio Clarín es de Argentina. El Papa defiende un modelo de iglesia participada y acogedora. Escribió estas ideas a los 5 cardenales conservadores que lo objetaron mediante los Dubia. No podemos solo negarle, dijo, reclamó prudencia a los purpurados. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de la caridad, que también está hecha de amabilidad, comprensión y ternura. No podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen, afirmó. Bueno, por eso, muchas gracias al padre Javier Martínez, al padre Juan Hernández Pavón, por iluminarnos esta mañana con el gran supersínodo. Se conecta también el padre Roberto Páez. Ahí está el padre. El padre es un educador católico. Ahí está en pantalla. Gracias, padre Roberto Páez, por acompañarnos también esta mañana aquí en Frente a Frente. Yo espero, como somos un pueblo cristiano, que les interese el tema. Estoy seguro que les va a interesar, porque hablar de los temas que se debatirán a partir de hoy en el gran supersínodo
de la iglesia es instruirse, instruirse. La fe es conocimiento, la fe es conocimiento. Y este es un pueblo con mucho católico. Por lo tanto, si la fe se consolida con el conocimiento, qué bueno que ustedes conozcan desde el propio pensamiento de los padres todos estos temas que yo he leído y que algunos se sorprenden cómo es posible que este sínodo va a debatir sobre si se ordenan las mujeres cuando conocemos la historia que solo los varones pueden ser padres. ¿Qué es ese asunto del matrimonio sexual y la bendición que algún sector pide? ¿Qué es ese asunto? ¿Cuál es el otro que siempre se me escapa? Ordenamiento de las mujeres. Celibato, sí. Ah, y el celibato. Y el celibato. Que conste, hoy yo les voy a hacer una pregunta que me la he hecho toda la vida. Yo tengo derecho pues a pensar y creer que... ¿Y quién soy yo? Dirán ustedes. ¿Y quién es Renato para decir eso? Bueno, soy un ser humano que piensa y que cree que no es bueno el celibato para los sacerdotes. Pero vos rebatiendo una historia de miles de años, pero no importa, no importa. Yo tengo derecho a pensar y a preguntarles. Yo creo que no es bueno el celibato para los sacerdotes. Y si usted insiste, pero ¿quién es usted para rebatir y reclamar esto? Esto es asunto de Dios. Sí, pero así pienso. Y qué mejor que instruirme con conocimiento venido de sacerdotes sobre esta inquietud siempre que yo he tenido. Pausa y enseguida el padre Roberto Páez, el padre Javier Martínez y el padre Juan Hernández Pavón. Atentos. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. ¿Por qué algunos analistas del Vaticano llaman al evento que comienza hoy el Gran Supersínodo de la Iglesia? ¿Está usted de acuerdo con el ordenamiento de las mujeres y el mantenimiento del celibato? Recuerde compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Y esta mañana yo personalmente intentaré despejar las dudas que siempre he tenido. Siempre he tenido dudas y se las acabo de plantear aquí a los padres Juan Hernández Pavón y Javier Martínez. Y yo espero que si usted tiene las mismas dudas que yo he tenido, pues hoy quede usted satisfecho con las respuestas que ellos nos den. Primero, ¿le llama la atención a ustedes que la prensa mundial esté diciendo el gran supersínodo de la iglesia? ¿O no? Sí, definitivamente, porque los temas que socialmente se están planteando para el sínodo son temas importantes, aunque no son temas del sínodo. ¿Por qué? Porque el sínodo ya estableció un instrumento de trabajo desde hace años, los cuales no plantearon lo que hoy socialmente, civilmente se quiere como imponer también a la iglesia, porque son temas que no solamente son temas a tratar porque ya se han tratado. La iglesia ya ha revisado muchos de estos temas que hoy se vuelven a colocar sobre la mesa. Sin embargo, son temas que ya tienen una resolución teológica, doctrinal, bíblica y pastoral. Entonces son temas que se quieren traer hoy porque como el mundo está viviendo un cambio cultural, sí, muchas veces no se habla de la evangelización de la cultura, sino querer que la cultura determine el proceder de la iglesia. Y entonces ese es uno de los errores que podríamos nosotros tener, porque ya lo vemos, nosotros cambiamos de acuerdo a lo que se nos ofrece y la sociedad vive en eso y por eso viene un desorden, un desequilibrio, por eso los criterios no se sostienen, porque estamos cambiando conforme a lo que se nos está ofreciendo, pero la iglesia no funciona así.
la iglesia evangeliza la cultura, vive la inculturización, lo vive sin perder su esencia, su naturaleza, sin perder el horizonte y sus objetivos. Entonces esto es importante tenerlo y claro, es un evento magno para nosotros como iglesia y se le puede atribuir este super sínodo, se le puede atribuir este título, pero sin quitar, lógicamente, que el sínodo tiene su propio método. Expliquémosle, porque este concepto es básico para que la gente comprenda todo lo que hoy se diga en frente a frente. ¿Qué es un sínodo? El sínodo es una experiencia que la iglesia incluso tuvo desde un principio, lo recordamos muy bien, el primer sínodo de Jerusalén. Cuando había el debate, sí tenían que ser bautizados los paganos, los que no estaban circuncidados. Entonces el debate dentro de los mismos apóstoles era si para Pedro era solamente los circuncidados, los judíos, y para Pablo era los no circuncidados, los paganos. La iglesia se reúne, es decir, la comunidad apostólica en aquel momento, y para poder caminar juntos, para poder ir en la misma dirección, que eso significa sínodo, se sientan bajo un diálogo de reflexión, iluminados por el Espíritu Santo, a tomar una decisión sobre ese tema. Entonces el sínodo significa caminar juntos, pero desde una experiencia de reflexión en la búsqueda de la verdad para llegar a un tema en particular y encontrar una solución iluminados por el Espíritu Santo. ¿Lo que el sínodo decide, el Papa lo tiene que tomar en cuenta forzosamente? Lo que es la voz de la iglesia. Es la voz de la iglesia. Es la voz de la iglesia. Sí. Y desde ahí se llegan a puntos de acuerdo para poder determinar el caminar de la iglesia. Pero no es la máxima autoridad de la iglesia el sínodo. El sínodo no es que sea la máxima autoridad en el sentido de que venga a imponerse algo, no. Es un camino de reflexión para buscar la verdad y establecer nuevos caminos de toda la iglesia. Es decir, lo que el sínodo decide, con eso se queda la iglesia. Lo que el sínodo propone se lleva en un camino pastoral. Lo que el sínodo propone, ¿propone a quién? Propone a la iglesia. Propone a la iglesia. Pero tiene que tomarse en cuenta sus Claro, propuestas. de ahí sale un documento que se convierte, lógicamente, en un documento reflexivo para que la iglesia comience a aplicarlo. Pero no es una cosa que, terminado el 31, por ejemplo, de enero, aplíquese esto, no. Sí. Comienza luego un proceso de reflexión más profunda para poder llevar a través de un documento que siempre surge después de cada sínodo para que la iglesia emprenda un camino pastoral, que significa atención a ciertos temas específicos. Ok, entonces, aunque no son temas centrales del sínodo, ni figuran en la agenda de este sínodo, pero la prensa mundial dice que se van a debatir estos temas en el sínodo. Yo quiero abordar estos temas que me dice el padre Javier Martínez no forman parte de la agenda del sínodo. Y también los puntos, porque me parecieron interesantes, que el sínodo tiene como agenda. Bueno, si quieren comienzo ya, porque cuando menos acuerdo son las 9 y las cosas puntuales no se han tocado. Y voy a comenzar primero con mis propias inquietudes, que creo son las inquietudes de un montón de gente en Honduras. El padre Juan Hernández Pavón y luego paso con el educador católico. Aquí conversaba con ellos, padre Páez. Nunca dejaremos de decirle padre Páez. Nunca. Me está diciendo aquí el padre Javier Martínez que inclusive cuando lo mira usted, ajá, padre, ¿cómo está? Dice. Porque así es. Eso es indelegable. Es indelegable. Ok, Eso. comienzo. Celibato. Yo con mucha humildad y respeto hago estas preguntas, porque es una institución milenaria. Pero bueno, siempre me he preguntado, yo creo que muchos hombres y mujeres en el mundo se preguntan, ¿por qué insiste la iglesia en mantener el celibato? ¿Acaso no le ha ocasionado problemas a la iglesia mantener el celibato? Que los hombres no puedan tener una pareja, que no puedan tener una mujer como pareja. Siempre he dicho, ¿acaso eso no afecta a muchos padres que buscando desahogarse, como decía Pablo, han cometido actos de pederastía? ¿No sería mejor que la iglesia diga, sí pueden tener ustedes una esposa, una pareja mujer? Comencemos con eso, que
que nos preguntamos millones de personas en el mundo, padre Juan Hernández Pavón. El celibato, de hecho, es una norma eclesiástica, no es una norma como que uno pueda decir es de revelación divina. Y incluso el Papa Francisco en sus viajes ha dicho es un tema que se puede discutir. Y creo que el sínodo también va a plantear esta temática. Y es interesante que las iglesias orientales especialmente se han abierto a la posibilidad de que el sacerdote pueda contraer matrimonio y algunos, especialmente algunos ejercicios del pastoreo, especialmente el episcopado, lo ha reservado para personas que se mantienen célibes. Y también, especialmente para las iglesias orientales, como lo digo, el celibato se ha dejado como opcional, ¿no? Y entonces, desde este sentido, podemos decir que tampoco es un tema que está y se mantiene como exclusivo y que se va a mantener para siempre, ¿no? Tal vez nosotros no lo miramos, pero está abierto a la posibilidad, ¿no? Incluso el Papa en múltiples viajes lo ha dicho, ¿no? Y el celibato, especialmente en la Iglesia, ha cumplido una función específica y es el ejercicio del pastoreo de la Iglesia y también como un manifiesto espiritual que incluso en la Escritura se sostiene, y que esto no implica también que deba ser una norma que tenga que mantenerse por siempre, ¿no? Pero es un tema que incluso dentro de este sínodo ha ocasionado mucha sensación. Okay. Ya eso es bueno saber. No es una visión, no es una orden divina el celibato. Es una norma eclesial, es decir, hecha por hombres. Hecha por hombres. Por lo tanto, me dice el padre Juan Hernández Pavón, no descarta, posiblemente ellos no lo vean, no descarta que en un futuro, no sabemos si cercano, mediano, la iglesia decida que los padres, que los sacerdotes puedan tener una mujer como pareja. Así es, ¿verdad? El tema fundamental del celibato como norma eclesiástica que en el Concilio de Elvira comenzó a tratarse y a proponerse, si no me equivoco, los historiadores, de manera especial el padre Juan Ángel sabrá el dato específico, en el siglo IV más o menos, comienza a hablarse de la necesidad del celibato como una opción de vida, como una vocación. Esto es lo que muchos socialmente no entienden, que para el sacerdote el celibato no es una imposición de la jerarquía ni de una estructura eclesiástica. Desde que un joven se acerca para entrar en el proceso del ministerio sacerdotal, sabe muy bien que el celibato es una opción para vivir, una opción de vida. Esta opción de vida, como vocación, tiene que alimentarse, tiene que tener una formación específica, tiene que llevarle a un equilibrio emocional, a una madurez humana, a un verdadero sentido de la vida sexual y muchos otros elementos. Por eso, cuando alguien desconoce que el celibato es una opción de vida, es una vocación particular, pues lógicamente puede decir que el problema de los sentimientos, de las emociones se resuelven con casarse. Y no todo problema emocional, sentimental, se resuelve con una unión, ¿verdad?, de manera especial con la mujer. Entonces, para nosotros, ¿qué es el celibato? Una forma de amar. ¿Por qué? Porque el sacerdote renuncia. Y la renuncia no es un rechazo. No es un rechazo a la mujer, no es un rechazo al matrimonio. La renuncia es ofrecer la vida, ofrecerse totalmente, como lo decía el padre Juan, para el pastoreo. La dedicación total para eso. En un diálogo más abierto le diría
qué difícil es para un sacerdote, lógicamente que no tiene un tiempo específico para la familia, para dedicarle a la familia, encontrar un ambiente para su pastoral, para su trabajo, para su dedicación. ¿Por qué? Porque no tiene horario. Si usted hace un censo, ¿a qué horas un sacerdote se levanta? ¿A qué horas un sacerdote se acuesta? Si tiene horas para comer, si tiene incluso a veces vacaciones extensivas ya cronometradas, no las tiene. La vida del sacerdote es una vida muy dinámica y por lo tanto llevar el don de la familia como vocación también a la vez no le resulta fácil. Y por eso es importante entender esta base de la teología para nosotros, que el celibato es una opción. Quien entra al ministerio sacerdotal sabe muy bien que va a tener una vocación específica en medio de cualquier otro tipo de hombre. Bueno, si es una opción, si no es una imposición, es decir, que ustedes pueden casarse si lo decidieran así. Sí, pero el ministerio exige el celibato. Está reservado exclusivamente a quien hace la opción al celibato. Entonces no es opción. Sí es una opción porque usted decide antes del ministerio. Ah, ok, ya entendí. O sea, no llega, entendí. No llega usted que lo llevan con unas cadenas o con un arma por detrás y le dicen, usted va a ser sacerdote, pero usted va a cargar con esto. No. Por eso cuando hay una frase que a mí me ha gustado muchísimo, que el señor cardenal, cuando él nos daba teología moral en el seminario, decía, y lo dice, la vocación primera es la vocación a la felicidad. Y por lo tanto, cuando en la vida ministerial usted no está siendo feliz, el camino no es que le digamos a todos retírense, no, sea feliz porque lo primero que tiene que tener una persona como dignidad de su vida humana es que sea feliz. Sí. Y si en el ministerio no va a ser feliz, no significa que ya anuló su sacerdocio, dejó de ejercitarlo, pero para poder vivir la vocación de casado, no puede vivir también simultáneamente la vocación ministerial. Si yo quiero ser sacerdote, jóvenes, si usted quiere ser sacerdote, tiene que renunciar a casarse. Entonces, esa es la opción. Si usted renuncia a casarse porque quiere ser sacerdote, usted puede elegir esa opción para ser sacerdote, renunciar a casarse. Pero no es ninguna imposición de la iglesia, no es ninguna visión divina, sino una norma eclesial decidida por la iglesia, que quien quiera ser sacerdote debe renunciar a casarse. Así lo estoy interpretando correctamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, miren, yo creo que aquí el Padre Páez nos va a ayudar también. Ya entendemos por qué el celibato, el origen del celibato y los objetivos del celibato. Pero en el sínodo posiblemente alguien diga, ¿es bueno para la salud emocional de los sacerdotes mantener el celibato? Señores obispos, ¿acaso mantener el celibato implica que hayan más sacerdotes que cometan pedrastía? Yo solo estoy suponiendo cómo son esos debates. Y el Padre Páez nos dirá esta mañana, ¿qué tan bueno y saludable para la iglesia es mantener esta norma eclesial? ¿O va a llegar un momento en que la iglesia renunciará al celibato? Y me disculpan la forma como planteo las preguntas, yo no soy ningún vaticanista, ningún experto en estos temas, solo pregunto así, como se pregunta la gente todos los días cuando se toma el tiempo, le interesa hablar del celibato. Padre Páez, ¿qué opinión tiene usted? Muy buenos días, Renato. Es un placer saludar también a Juan Antonio, a quien quiero mucho, a Javier también, a quien lo conozco en todo ese caminar de su vida sacerdotal. Creo que desde el punto de vista que lo voy a reflexionar, tendría un sentido, sobre todo por la experiencia que incluso tengo dentro del matrimonio. En primer momento, el sacerdocio es un regalo, es un don, es una vocación, es un llamado. Dios te da todos los elementos para poderlo cumplir. Con su propia fuerza no se puede.
Ahora, el primer momento estamos llamados a amar. El sacerdote que no estuviese hecho ni siquiera para el matrimonio quiere decir que tampoco sirve para el sacerdocio. Y por eso vienen los problemas de pedastras o desviaciones sexuales. Nadie se casa para poder, sobre todo, quitar esos problemas. No, estamos hechos para amar y el sacerdote está hecho para amar. Y está llamado a entregarse a una comunidad en la cual ella es y viene siendo reflejado su esposa. Por circunstancias que a veces puede uno visualizar, pero nadie te está obligando a imponerte. El ministerio sacerdotal es una de las bellezas, uno de los ministerios más grandes que existe en la iglesia. No hay Eucaristías en el sacerdote. No hay iglesia sin el sacerdote. Entonces, el sacerdote es fundamental, esencial, aunque también en la iglesia católica de rito oriental se pueden casar. Eso nunca ha estado excluido. Lo único que para el occidente no está abierto. Y ese es posiblemente un tema que alguna vez se podrá tocar. Renato, estamos llamados verdaderamente a ser castos en el matrimonio y en el sacerdocio. Si es la persona que está, su servidor, si no vive su celibato en el matrimonio, entonces tiene peligros de andar de cama en cama o engañando a una persona u otra. El matrimonio, igual que el sacerdocio, se entrega a Cristo para siempre. Después las circunstancias en las cuales se ha vivido o lo que yo tengo como experiencia, te puedo decir, el matrimonio es una bendición y es una riqueza, por lo tanto todos nosotros somos fruto de un matrimonio bello de nuestros padres que nos dieron la fe y nos dieron la gracia y nos acercaron a la iglesia. Entonces no podemos quitar del sacerdote católico latino este regalo de Dios que es el celibato. Y algunos se ponen como que fuera la panacea para resolver los problemas de desviaciones sexuales. El problema es que en la iglesia a veces no se hace un análisis correctamente de los jóvenes que están en formación o de los que están formando y entonces crean situaciones de desviaciones, pero eso no es lo correcto. Eso no quiere decir lo que debe ser. El sacerdote debe entregarse en fidelidad, en amor y entrega a su comunidad como yo lo puedo haber experimentado. Mi comunidad fue para mí lo más bello y sigue siéndolo. Yo tengo mucha experiencia de formar comunidades, pero antes que nada, y te lo puedo decir, Renato, soy un educador, soy una persona que le gusta reflexionar en el ámbito teológico y tengo una formación que me acredita para poderlo hacer. Yo tengo una estima al padre Juan Antonio, que es uno de los formadores del Seminario Mayor, y me alegra que esté ahí. Javier es un estupendo sacerdote que desde aquí de Valle de Ángeles, él se fue forjando. Así que yo diría, el celibato puede ser un tema secundario dentro de los caminos sinodal, pero no es lo básico. Lo que no debemos perder nosotros es lo que incluso San Pablo en la carta a los Gálatas nos llegó a decir, y me gustaría leerlo porque San Pablo es verdaderamente un hombre entregado a la iglesia, y él dice en el capítulo 1, versículo 8, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo le digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldita sea, anatema. ¿Con qué tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería ciertamente de Cristo. Y ese es el punto. El punto es que la doctrina de la iglesia nunca se puede, como dicen, adaptar a la cultura de lo que estamos viviendo. Imposible. La cultura de la sabiduría de la iglesia es por siempre. ¿Por qué? Porque le pertenece a Cristo, que es la cabeza. Ningún sacerdote, ningún obispo, ni siquiera el Papa puede cambiar la opción. Cabeza es Cristo y nosotros debemos seguirlo. Entonces, el sacerdote debe saber fundamentalmente que él es un servidor
y Él expresa en la comunidad a ese Cristo vivo y viviente. Y te lo puedo decir que en los años que me dio la oportunidad de ejercerlo, es algo sublime, único. No hay un camino más bello que el ministerio sacerdotal. Y debemos apoyarnos mutuamente. Yo soy una persona que trato de apoyar a mis hermanos sacerdotes porque lo sigo sintiendo, mis hermanos, porque yo soy sacerdote para siempre. Si bien es cierto, no lo ejerzo y por eso tuve la opción de poder también ejercer el ministerio del el matrimonio, a través del sacramento del matrimonio, y hay mucho tela que cortar. Así que te lo digo a ti, Renato, nadie que no está hecho para amar, que no sirve para el matrimonio, tampoco puede servir para el orden sacerdotal. Un hombre que tenga desviaciones de tipo personales, de personalidad, y que tenga dentro de sí una inclinación hacia ciertos niños o personas, uno diría, esa persona necesita un tratamiento psiquiátrico. No es problema. En la iglesia ha habido unos grandes escándalos y los escándalos se deben trabajar, pero el escándalo no quita la grandeza del sacerdocio. Sacerdote es un hombre consagrado a Dios y signo de la presencia de Dios. Yo me confieso a diario. Yo comulgo todos los días voy a la Eucaristía, todos los días estoy orando, reflexionando, rezo el rosario. El hecho de que yo tomé una opción que es muy diferente a lo que puedo reflexionar, la mujer es un don precioso, pero tampoco se puede satanizar la mujer o demasiado darle énfasis a otros aspectos. Así que, Renato, yo siento que la vida del sacerdote, y yo lo veo, pues es orientar, guiar, amar, servir, entregarse, estar pendiente de su comunidad. Y bien lo dice Javier, no es posible, si uno está casado, yo no podría en este momento tener una comunidad y al mismo tiempo estar en el matrimonio. O le dedico tiempo a mi esposa o le dedico tiempo a mi comunidad. El sacerdote debe dedicarse plenamente a su comunidad. Ella es su esposa, que es la iglesia. Así que yo no siento que el celibato, si se quitara, va a resolver los problemas de desviaciones sexuales que muchas personas tienen, y que incluso lo han querido resolver casándose. Por ejemplo, hay tantas personas que conozco que están casados y tienen desviaciones, problemas psiquiátricos serios, pero nunca lo han tratado. Entonces yo siento que en ningún momento, por ejemplo, en mi caso de poderme casar, fue porque no podía vivir mi sacerdocio, fue por otros aspectos, o mi celibato. Yo le digo, dentro del matrimonio, todos los matrimonios deben ser célibes. ¿Qué quiere decir? Solo es fiel a quien está amando, a su esposa. No puede estar abierto a un montón de mujeres o a un montón de hombres. O se entrega fielmente en Cristo, porque la cabeza del matrimonio siempre es Cristo. La cabeza de la iglesia siempre es Cristo. La doctrina no puede cambiar. Este sino de la sinodalidad que le llama, tiene una riqueza inmensa por la cantidad de personas y los participantes, pero ojo, no pueden cambiar la doctrina de la iglesia. No pueden cambiar y poner otro evangelio, como lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. El evangelio lo puso Cristo, Él es el evangelio, Él es la presencia. ¿Y qué podemos hacerlo? Seguirlo, amarlo y llevarlo adelante, y yo seguiré, porque le decía a alguna persona, mire, me dijeron, padre, usted se puede casar y al mismo tiempo puede entrar entre la comunidad anglicana, y yo le dije, no. Yo soy católico para siempre y amo y creo en mi sacramentalidad, y creo y amo siempre todo lo que he hecho. Mi vida ha sido siempre transparente, pero hay gente que también le gusta poner zancadillas. ¿Y qué le vamos a hacer, Renato? La vida no se puede uno amargar. Yo soy un hombre feliz, sumamente feliz, tanto en mi ministerio sacerdotal, que lo ejercí más de 38 años, es decir, sí, más años que Javier y que el padre Juan Antonio, que son bien jóvenes. Y como tú dijiste, comenzaste con la juventud que son ellos, pero yo tengo los años ya vividos y le puedo decir, amen su sacerdocio, entréguense a Cristo por siempre y ustedes verán la gracia de Dios. En algún momento pensé que me estaba diciendo en su respuesta
que estaba en desacuerdo con el celibato, pero lo seguía escuchando y y ahí le explico. Y como nos critican a los periodistas que todo lo queremos simplificar, pero es que muchas veces lo queremos simplificar sabiendo el nivel de escolaridad de nuestra gente. Entonces, para que la gente entienda, intentamos simplificar las cosas por muy complejas que sean. Pero al final he entendido que el Padre Páez, si formara parte de este supersínodo y en algún momento los arzobispos, y si fuese arzobispo, pero bueno, ahora hasta las mujeres tienen opción a votar en un gran sínodo, y los laicos, entiendo, según lo que leí, y si tuviese que votar como participante en este supersínodo, si se mantiene o no el celibato, diría o respondería que se mantenga. Porque el casarse no resuelve los problemas porque yo estoy diciendo pedrastía. Cabe pedrastia, que pedrastia es la persona como tal. El concepto vale de pedrastía. Sí. La persona es el pederasta. Correcto, así es. La pedastría es la acción. Correcto, así entonces estoy bien cuando digo pedrastía. Entonces estoy claro que el padre votaría por el mantenimiento, el padre Páez por el mantenimiento del celibato. Así es, Renato. Sí. Yo en ningún momento puedo decir que el sacerdocio, cuando yo entré en el camino sacerdotal lo tenía muy bien claro y lo sigo teniendo ahora. Pero ¿por qué tomé una decisión? Ya ese es incluso, correcto, si algún día te da el deseo de hacer un programa, pues lo hacemos. Pero sí, te digo, el sacerdote es uno de los sacramentos más bellos de la iglesia y yo le digo a Juan Antonio, oro todos los días por él, oro todos los días por Javier, porque precisamente una de las cosas más bellas que debemos tener nosotros los sacerdotes es el don de la unidad, el don de la oración y del don de la entrega y del servicio. Aquel que no sabe servir, no puede ejercer un ministerio, ni el matrimonio ni el sacerdote. El sacerdote tiene que ser un hombre entregado a su comunidad, hacerle crecer. Él es el pastor, pero recuerden que la cabeza siempre será Cristo. Sí. Por más débiles que seamos nosotros o caídas que podamos tener, nadie quita la centralidad y la cabeza que es Cristo. Correcto, Renato. Correcto. Padre Juan Antonio Hernández Pavón, usted es un sacerdote joven, es menor que su servidor. Al escuchar al Padre Páez, comparto con él. Amar a una mujer es lo más bello. La mujer es una creación de Dios linda, vivir en pareja, procrear. Ustedes renunciaron a eso cuando decidieron tomar el camino del sacerdocio, pero ya siendo sacerdotes, si a usted le tocara decidir también con su voto eliminar el celibato, ¿lo haría o mantendría el celibato como parte histórica de la iglesia? Mire, Renato, creo que hay un aspecto que es fundamental, ¿no? Y es que el celibato como don, lo ha dicho el Padre Páez, y también como regalo, a la persona le constituye y le hace cualificada dentro de un servicio. Y también el ejercicio del ministerio, ya lo hemos visto por tradiciones eclesiásticas innumerables, el ejercicio del ministerio no ha sido exclusivamente reservada a personas que optan y viven el celibato. Se puede ejercer tanto por personas. Tradicionalmente la iglesia lo vivió así en principio, ¿no? Que personas que no hacían o que no vivían dentro del celibato podían ejercer el ministerio del sacerdocio, ¿no? Y también personas que viven en el celibato pueden ejercerlo. Entonces aquí creo que el trasfondo siempre es quién es el que lo puede ejercer. Y yo creo que se focaliza mucho en que el ministerio del orden sacerdotal lo puede ejercer la persona única y exclusivamente cuando vive el celibato. Hemos visto tradiciones eclesiásticas orientales
que no es reservado única y exclusivamente para personas que viven el celibato. Entonces aquí un punto fundamental y que podría traernos a reflexionar es: ¿el sacerdocio puede ser ejercido solo por personas que viven el celibato? Creo que ahí es un punto de partida. Sí, sí. Y creo que ese punto de partida hable a innumerable. Por ejemplo, la iglesia, ¿no? Y ya la arquidiócesis fue la primera diócesis que se habló al diaconado permanente. ¿Y qué es el diaconado permanente? Personas que viven en matrimonio pueden ejercer un ministerio específico dentro de la iglesia. Y vemos que se ejerce y de mucha ayuda, ¿no? Sí. A la iglesia y a las comunidades. Pero aquí creo que también es ese punto que está de trasfondo. Y yo creo que no debemos cerrarnos a la visión exclusivamente de que solo el celibato es condición primordial para el ejercicio del ministerio, ni solo estando casado podría ser ejercicio cualificado para ejercer el ministerio. Yo creo que aquí es un punto que el sínodo va a tener mucho trabajo en eso, y yo creo que es un punto que es posible partir desde allí, ¿no? No sé, pero mi percepción es que usted, si le tocara emitir voto, diría que sí. No sé, nunca se sabe qué va a pasar a futuro, ¿verdad? Ni cómo va a evolucionar esto. Pero me da la impresión, me tomo ese derecho de decir, percibo que usted, no sé si cometo un error, pero percibo que el padre Juan Antonio Hernández, si le tocara decidir romper con el celibato, diría: rompamos. ¿O soy un atrevido al estar diciendo esto? Bueno, no, fíjese si quiere lo dejo ahí. No, fíjese que me gustó cuando viví en Madrid, tradiciones eclesiásticas donde tenían la opción del celibato, el ejercicio del ministerio no era exclusivamente a personas que estaban viviendo en celibato, y me parecieron tradiciones muy nutridas, eclesiásticamente muy vivas, y también la iglesia no tiene que ser, y es la perspectiva del Papa, ¿no? No debemos cerrarnos a visiones eclesiásticas que vienen a nutrir y a enriquecer la iglesia, ¿no? Sí. Y yo creo que cerrarnos y mantener una visión de este sentido a veces puede incluso enfermarnos como iglesia de autorreferencialismo, que es una de las críticas que el Papa ha hecho. No, entonces creo que estoy correcto en mi percepción. Estoy correcto en mi percepción. Y tampoco es que vengo aquí a generar un debate entre los sacerdotes, quienes están de acuerdo, quienes no, pero en el ánimo de instruirnos, de conocer el pensamiento de ellos, también tengo que formularle la misma pregunta al padre Javier Martínez. ¿Usted cree que será muy difícil que la iglesia rompa con esta doctrina del celibato? ¿O cree que así como van las cosas pudiese abrirse en ese sentido y permitir a los padres casarse? Renato, yo tengo una formación específica en moral, y la moral de la iglesia es muy clara. Y en este sentido, el celibato es un valor, es un bien de la iglesia. ¿Por qué quitar algo que es un bien, que es una riqueza, que es un don? No se puede anular. Creo que el debate está, lógicamente, porque hay quienes les cuesta vivir el celibato y también quieren vivir el servicio. Pero el servicio, lógicamente, ministerial, hasta el momento está dado para los que viven el celibato, el ministerio sacerdotal ordenado. Porque el sacerdocio también se puede vivir a la luz del bautismo. Todo bautizado tiene el don del sacerdocio común, es decir, está llamado a servir. Pero ministerialmente, nosotros lo sabemos, el ministro ordenado tiene que pasar por este bien de la iglesia, por este valor. Por mi formación yo le diría no. Aún sabiendo, y entiendo lo que el padre Juan Antonio reflexivamente quiere plantear, y que el nivel que él tiene, ¿verdad?, filosófico, lleva a poner una pregunta que no va a ser socialmente bien entendida. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una iglesia de puertas cerradas,
es una iglesia de puertas abiertas. Esto lo ha venido diciendo mucho tiempo el Papa Francisco desde su pontificado. Pero ese estar puertas abiertas no significa que usted abre para que todo mundo haga lo que quiera. No, abre las puertas porque todo ser humano es un ser en busca de la verdad. Y la verdad, para llegar a ella objetivamente, debe haber consenso. Debe tomarse en cuenta aquella verdad que creo tener, pero que tiene que conciliarse con aquella otra que también tiene su razón de ser. Entonces el tema que yo entiendo que el padre Juan Antonio también plantea es que no podemos cerrarnos, pero sin embargo, en este momento, la iglesia, si reflexiona sobre el celibato, no es en el sentido de quitarlo, sino del valor que tiene, de la riqueza que es y del valor del ministerio sacerdotal y de cómo otras personas podrían llegar ahí, pero en el momento, históricamente, la iglesia ya tiene definido cómo vivir el ministerio sacerdotal. Hay elementos que lógicamente el programa no nos daría para poder desarrollar, y es el tema que muchos han visto por las situaciones afectivas mal vividas, mal llevadas de nosotros los sacerdotes, que la opción sería cásese, que la opción sería tenga una persona. Yo soy de los que piensa así, sí. Sin embargo, yo le voy a decir, usted está casado, está con una persona y no deja de tener desequilibrios emocionales. ¿Es verídico? Y no saliendo de esta relación, pasando a otra, va a resolver sus problemas emocionales, porque no es el camino. El camino ante un desequilibrio emocional no es presentarle otro camino distinto, es que aprenda a enfrentar su situación emocional, llegue a la madurez emocional, sentimental y emocional y resuelva. Por eso muchos toman atajos en la vida, creyendo que pueden encontrar de nuevo el camino, pero no es así. Lo correcto y lo que se hace en el proceso de formación de los jóvenes y de los mismos sacerdotes, de nosotros, es que cuando llega a nosotros un desequilibrio emocional, porque el sacerdote es humano, es persona, claro. Incluso el sacerdote puede enamorarse, porque es persona. El enamoramiento es parte de la vida humana. Pero así como se enamora, porque enamorarse es un sentimiento, puede también desenamorarse. Cuando a mí me corresponde trabajar o cuando a mí me corresponde personalmente y humanamente este aspecto, yo entiendo este camino. Yo me enamoro, un candidato se enamora, una persona se enamora, puede desenamorarse. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es un sentimiento que todavía no está afianzado. Cuando ya se afianza, pues lógicamente se convierte en una dificultad. Pero cuando una persona puede llevar sanamente su enamoramiento, puede llegar al compromiso de la fidelidad, del respeto y del compromiso en el matrimonio. Cuando el enamoramiento no es algo afianzado, no es sano, lo lleva a errores, lo lleva a una vida sexual desordenada, lo lleva a desequilibrios y humanamente la persona entra en una situación bien compleja. Entonces, ¿cómo una persona dañada emocionalmente, sentimentalmente, puede llegar a otra persona? Entonces, por eso yo me pregunto, ¿cómo se le puede proponer a una persona que no tiene una estabilidad emocional, sentimental, madurez humana, otro camino para que venga a hacer daño a otro lugar? Y por eso mismo lo que la iglesia trabaja es educar los sentimientos, orientar las emociones y vivir humanamente y vivir también espiritualmente la sexualidad. A todo sacerdote se le plantea este camino y por eso cada sacerdote tiene un director espiritual. Tiene su confesor, tiene su director espiritual y tiene el obispo, que cuando sabe que el sacerdote emocionalmente no está bien, sea por la carga laboral que tenga, sea por sus crisis humanas, personales, familiares, sea por sus desaciertos y sea por lo que tenga, tiene derecho a un acompañamiento. Pero la sociedad, como no conoce los recursos eclesiásticos, propone otros caminos. Sí. Y yo sé que usted
Sí. Lo primero que le puede aflorar es eso, que se casen, que resuelvan eso, pero no es el camino, porque tampoco usted en sus crisis propias de pareja, de matrimonio, va a resolverlo eso simplemente con cambiando de lugar. Tiene que aprender a manejar sus emociones, sus sentimientos, aunque se equivoque. Pero lo importante para un sacerdote, para cualquier persona, es que oriente bien su vida, porque si no, no va a tener madurez. Miren, ya no me atrevo, y lo admito en este caso, a repreguntar sobre un tema en el que tendría que ser sacerdote y haber renunciado a tener una pareja, una esposa, por seguir a Dios en el camino del sacerdocio. Creo que sería un atrevimiento mantener mi idea de que yo siempre he creído que es bueno para la salud emocional del sacerdote tener una esposa. Pero escuchándolos a todos ustedes, ya no me atrevo a repreguntar algo que solo ustedes conocen. Ese compromiso que hicieron a renunciar a la esposa para seguir a Dios a través del sacerdocio. Fíjate, Renato, que hay una tentación. Y después voy a la pausa, Carlito, que me está presionando por la pausa y tienes razón. Hay una tentación, incluso la tentación de minusvalorar el matrimonio desde esta perspectiva, ¿no? Como una salida a una situación. Por ejemplo, no hay relación entre celibato y pederastía, por ejemplo. No hay relación. No, porque especialmente después de los escándalos de abuso en Chile, recuerdo que un psicólogo tal, especialista tal, y hizo un análisis hermoso, ¿no? Que concluía primero, celibato y pederastía no tienen una relación. No viene exclusivamente la pederastía o los abusos que han ocurrido en la iglesia, no son fruto de un celibato, son fruto de que muchas personas que no tienen cualidades psíquicas, humanas, para vivir el sacerdocio, asumen el sacerdocio cuando no están cualificados humanamente para asumirlo. Entonces, eso es al final lo que desemboca en los abusos que ha tenido la iglesia. Y debemos reconocer eso, que muchísimas personas han venido y han asumido el sacerdocio sabiendo que sus condiciones humanas incluso han venido huyendo de situaciones emocionales, afectivas y de daños que han vivido en su vida, y han usado el sacerdocio como un refugio a una problemática personal. Y eso es lo que ha desembocado en muchísimas cosas que tenemos, ¿no? Y eso es un peligro también de minusvalorar el matrimonio, de que el matrimonio no es un acto menor a la opción sacerdotal. Son sacramentos. Ambos son sacramentos y poseen igual connotación divina. Por lo tanto, no porque yo esté viviendo en celibato y no pueda vivir en celibato, la opción es matrimonio. No. El matrimonio, porque yo no soy cualificado para el matrimonio, la opción es vivir como cura. No. Debemos entenderlos como vocación, ¿no? Y al entenderlo como vocación, estamos abiertos a valorar el matrimonio en su dignidad y en su plenitud. Un poco lo que hacía Remembranza el Padre Pay. Al reconocer como vocación y don el celibato, también lo voy a vivir como plenitud, pero tampoco significa que entre ambos no haya una posible relación, y ese es el problema, creo, que abrirnos a la posible relación y que es posible también vivir un servicio específicamente en la iglesia desde el matrimonio, es posible. Muy bien, bueno. Vamos a ir a la pausa comercial. Nos queda hablar sobre la ordenación de mujeres. Miren, este debate posiblemente, no es que posiblemente, este debate se va a dar ahí en ese gran sínodo de la iglesia que comienza hoy. El otro tema del que hablan los medios, los grandes medios del mundo, la ordenación de mujeres o la bendición a las parejas homosexuales. Vamos a conocer el criterio del padre Javier Martínez, del padre Juan Hernández Pavón y del educador católico
el padre Roberto Pay. Después de la pausa se ha sumado vía Zoom también el padre Juan Ángel López. Ahí vamos a conocer también la opinión de Juan Ángel en unos minutos aquí en Frente a Frente, con motivo de este gran sínodo de la iglesia. Yo sé que muchos no habían escuchado hablar de este gran sínodo, sino que hasta que lo divulgamos ayer en TN5, pero es que nos llamó la atención estos temas que según la prensa se van a debatir aquí a partir de hoy en el Vaticano. Volvemos. El clima es presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Fue presentado por el Fiestón Millonario de Chorotega que premia tus ahorros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras redes sociales. Comparten televidente, los obispos y sacerdotes son sucesores de los apóstoles, entre quienes hubo mujeres como Santa María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. Además, casi todos eran casados. El celibato es una intromisión doctrinal que tiene alrededor de 1000 años de antigüedad. No procede de la iglesia primitiva. Más mensajes, comparte el televidente. Buenos días, licenciado Renato, en relación a que si los sacerdotes se deberían casar o no, que debería ser una decisión personal siempre y cuando tenga el don de continencia, como lo deja expresado el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que era el único de los apóstoles que tenía ese don. Sin embargo, la mayoría de los apóstoles eran casados y predicaban la palabra de Dios sin ningún problema. En conclusión, esto es una regla humana y no dictada por Dios. Comparte el televidente. Discusión, ya lo dijo el padre aquí, Hernández, eso no es ninguna orden divina, es una norma eclesial hecha por hombres. Eso está claro, eso está claro. Un pederasta, comparte el televidente, es un pederasta, no se puede justificar el impedimento al matrimonio con una mujer como razón para cometer esa aberración. Comparte el televidente, usted puede continuar compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Miren, vamos a escuchar la participación del padre Juan Ángel López, que está en comunicación con Frente a Frente para referirse a esta temática del sínodo y esta primera parte que hemos estado debatiendo sobre el celibato. Padre Juan Ángel, bienvenido, buenos días, qué placer verlo de nuevo en esta pantalla. Buenos días, Renato, buenos días a los que nos ven y nos escuchan, buenos días a Juan Antonio, a Javier y a Roberto. Bueno, vamos por partes, ¿ok? Como ayer me lo pidió usted a través de Gabriela Lobo, pues se me preguntó por el tema del sínodo. Y el sínodo es mucho más que esta temática, usted como periodista lo sabe bien, Renato, que hay algunos temas que se quieren volver, digamos, lo más importante en relación a lo que la iglesia está haciendo. Pero realmente lo que estamos haciendo, que no se les olvide, que esta es la 16ª Asamblea Ordinaria General del Sínodo. Después del Concilio Vaticano II, al terminar en el 65, lo que se decidió es que los obispos debían reunirse cada cierto tiempo, de hecho cada 3 años, para debatir algunos temas que tenían que ver con lo propio de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. El tema del celibato, como el tema del matrimonio igualitario, como lo quieran llamar, o el tema de la ordenación de mujeres, o todo esto, son temáticas que efectivamente existen y que bien lo han tratado mis hermanos ahí, sacerdotes, que lo han expuesto de la manera como la iglesia lo considera. Igual el padre Roberto, me cuesta decirle padre Roberto, porque Roberto lo conozco desde hace varios tiempos, fui alumno de él.
Pero insisto, o sea, son situaciones muy particulares, Renato. Ahora, el sínodo, su cometido, basta que entendamos qué es lo que el Santo Padre ha dicho hoy en la mañana en Roma, cuando hablaba de la razón de la reunión, la razón del sínodo. La razón del sínodo es que revisemos el camino de unidad de la iglesia para que sirvamos de modelo al mundo dividido, al mundo que necesita reconciliación, y para que no perdamos de vista que el centro de todo es Cristo. Usted le preguntaba a mis hermanos ahí, a Javier y a Juan Antonio, sobre el tema del celibato y todo aquello. Eso es legítimamente una pregunta, ellos lo han contestado como evidentemente debe contestarse. Ahora, un detalle. La iglesia debe preocuparse más por santificarse que por otra cosa. Me explico. El tema es la santificación de nosotros los miembros. El matrimonio es un camino de santificación, el sacerdocio es un camino de santificación. Cualquier vocación debe ser vista desde ahí. Lo que ayude a santificar a la persona, sacramentalmente, evidentemente, es lo que nosotros debemos apuntar. Y Renato, insisto, el sínodo lo que está buscando, que esa es la razón de ser del sínodo, es ayudarnos a escucharnos y escuchar todo esto, lo que usted hace todos los días, sentarse a escuchar, sentarse a debatir, pero hemos perdido la capacidad de escucha. No nos escuchamos, tenemos diálogo de sordos, no sé si se le puede llamar así, y por eso necesitamos escucharnos. Insisto, perdón, el tema fundamentalmente es cómo caminamos juntos, cómo nos proponemos cumplir con la misión que la iglesia tiene, que es presentar a Cristo al mundo. Y en la medida en la que la llevamos, cada uno de la mejor manera posible, buscando la propia santificación y la santificación de los hermanos, entonces se refleja el rostro de lo que la iglesia realmente es. Ha quedado evidentemente dañada, tergiversada, manchada la imagen de la iglesia como la imagen del sacerdocio ministerial por algunos abusos que han cometido, pero acuérdese lo que el mismo Santo Padre dice tantas veces, ¿no? Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Y yo no puedo, como lo mismo ocurriría, digamos, con los periodistas, hay por allá un pícaro que está recibiendo dinero del narcotráfico y entonces todos los periodistas son narcotraficantes. No, señor, tampoco hay que llegar a esos extremos. Entonces, insisto, me parece que debemos retomar, no he podido seguir el inicio del diálogo porque yo estaba celebrando misa, por eso no fui al frente a frente directamente, porque tenía la Santa Misa a las 7, pero quiero que volvamos a esto. Lo que está haciendo el sínodo y lo que va a tratar el sínodo, hay que ir al Instrumentum Laboris, hay que ir al libro de trabajo, digamos, que están siguiendo, y el libro de trabajo lo que dice es, trabajemos, participación, misión y comunión. Ese es el tema. Cómo la iglesia participa, cómo hacemos que más gente participa, que desaparezca el clericalismo. Ese es el gran error cuando se habla del sacerdocio de las mujeres, por ejemplo, Renato. Claro, porque los sacerdotes hemos presentado que en la iglesia los que mandamos somos nosotros. Y eso evidentemente tergiversa la imagen de lo que es realmente el ministerio. En la iglesia todos debemos estar para servir. Lo decía claramente tanto el padre Javier como el padre Juan Antonio. Entonces, en la medida en la que aparece ese clericalismo, entonces se confunde con el machismo. Y efectivamente ha habido muchos errores de eso. Entonces, por eso hay que trabajar. ¿Cómo superar eso para que la participación abarque a todos? ¿Qué hay ahora laicos? ¿Cuál es la diferencia? Siempre ha habido laicos en los sínodos, cuidado. Solo que en esta ocasión el Papa Francisco ha querido que esos laicos puedan votar. O sea, en la tablet que les dieron a cada uno desde anteayer, en esa tablet, ahí van a poder perfectamente los laicos votar. Pero recuerden que el sínodo es un órgano consultivo. No es en el sentido de que pueden, una de las dudas que han hecho estos 5 cardenales, que si el sínodo puede cambiar la doctrina de la iglesia, lo dijo bellamente, lo explicó Roberto, bellamente lo explicó. No, no puede, porque es revelación. O sea, ni el Papa ni los sacerdotes, nadie puede cambiar la doctrina de la iglesia, porque ese es inmutable. Lo que el Papa ha dicho, yo creo que es legítimo, es cómo hacer para que este mensaje que hemos recibido, del cual somos administradores y no dueños, pueda ser mejor conocido por la gente. Cómo llevar este mensaje para que hoy, con el lenguaje de hoy, porque ha cambiado, es lógico, ha cambiado los medios. Mire, yo estoy ahorita hablando con ustedes a través de un medio que hace 10 años no lo hubiéramos tenido. Entonces, es necesario que la iglesia también sepa llevar ese evangelio con los medios que hoy en día y con los retos y los desafíos internos, en primer lugar, los desafíos que tenemos desde dentro para ser una iglesia creíble, una comunidad creíble que refleje lo que es Cristo y luego que pueda ser también testimonio hacia afuera. Misión, la iglesia existe para evangelizar,
comunión, porque efectivamente, Renato, si no nos mantenemos unidos, que es lo que nos está pasando en Honduras, no vamos a poder salir adelante. Si nos seguimos dividiendo y seguimos subrayando lo que nos divide y no lo que nos une, vamos a autodestruirnos, y no ese es el camino. Entonces, creo que el sínodo es una grandísima oportunidad para revisar lo que es la iglesia, y esos 470 y tantos miembros, padres y madres sinodales, ellos son el reflejo de lo que la iglesia es. No estarán de acuerdo en absolutamente todo, pero en lo que sí estoy segurísimo que sí están de acuerdo es que la iglesia es de Cristo, y es a la iglesia de Cristo a la que queremos servir. Sí. Bueno, padre, muchas gracias. Siempre es saludable escucharlo. Sé que en este momento va ahí a aplicar algunos exámenes a los estudiantes. ¿Sí? Si no me corre Juan Antonio. Es que Juan Antonio es el prefecto de estudios del Seminario Mayor, y entonces me puso exámenes ahorita en la mañana a los hipotes de historia de la iglesia en América Latina. Entonces tengo que ir a aplicarlo porque si no, no me paga. Entonces tengo que ir. Bueno, pues está bien que todo sea por la buena formación de los futuros sacerdotes de Honduras. Que esté bien, padre Juan Ángel López. Un abrazo, Renato, bien. A distancia. Bueno, vamos a la pausa y enseguida vamos a hablar sobre la ordenación de las mujeres. Y lo otro, ese asunto de la bendición de las parejas homosexuales. Yo les decía cuando comencé el programa, pero ya en privado, al padre Javier Martínez y al padre Juan Antonio Hernández Pavón, miren, les digo, yo tengo años y años de preguntarme y de preguntarle a Dios, ¿por qué hay niños con características femeninas? ¿Por qué nacen mujeres y desde muy temprano presentando características de varones? Le he hecho esta pregunta a Dios porque soy de los que no comparte recriminar, aislar, marginar a las personas por su orientación sexual. Este es un tema súper complicado, pero siempre me he preguntado y le he preguntado a Dios, y se lo estaba preguntando a ellos hoy, que alguien me explique por qué hay niños que ya a temprana edad están presentando esas características, que no siempre quiere decir que van a tener una orientación sexual diferente, pero algunos sí, varones a muy temprana edad presentan esas características con orientaciones sexuales diferentes, mujeres igual. Y me atreví a decirle, miren, les digo, yo quizá no esté de acuerdo con el matrimonio igualitario, porque creo en la institución de Dios, hombre y mujer, para preservar la especie. Pero explíquenme, ayúdennos a entender. Dios, ayúdanos a entender para no ser así tan recriminativos, para aislar, y algunos homófobos que matan a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Ayúdenme a entender ese asunto de la homosexualidad. Padre, explícame cómo es eso. Si es que se hace por factores externos, o por qué traen esas características desde el vientre de su madre, que yo así lo supongo en muchos casos, ya que, aunque el padre dice, Juan Ángel, que estos no son los temas centrales del sínodo, pero bueno, vamos a intentar hoy, vamos a escuchar cuál es la opinión que tienen los sacerdotes presentes, ya con menos tiempo en la respuesta, porque solo faltan 30 minutos para que termine el frente a frente, y son dos temas complejos, muy sensitivos a la sociedad. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Damos lectura a más de sus comentarios. Henry Smith comparte algunas interrogantes. ¿La iglesia ama a los LGBT? ¿Les deja entrar a la sinagoga? ¿Los deja desempeñar cargos? ¿Son los LGBT seres dominados por demonios? ¿Son los LGBT creación de Dios? ¿Por qué Apocalipsis les dice que no entrarán? Parece que están condenados bíblicamente por su condición
y pensamiento, comparte Henry Smith. Orlin Orpina, buena mañana para todos. Yo estoy de acuerdo que los sacerdotes se casen y tener mujeres pastoras. Dios continúe bendiciendo sus vidas en grande. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Bueno, ya tenemos las 8:40, ya solo restan 20 minutos y son dos temas los que les voy a proponer que hablemos, que no son nada fáciles, son complejos. Bueno, ellos tienen ya lo que es la enseñanza de la iglesia sobre ellos y no tendrían ninguna complicación exponerlos. La cuestión es de tiempo ahora, así que les voy a pedir con todo respeto brevedad. Ordenación de las mujeres, Padre Pais, ¿qué piensa usted? Así en unos 2 minutos. Primero que todo, el sacerdocio depende de Cristo. Él es el que lo da, lo dio y llamó un montón de servidoras, especialmente mujeres que incluso con su bolsa sostenía el ministerio de Jesús, pero no la llamó al sacerdocio. Lastimosamente él no lo hizo. No nos toca a nosotros cambiarlo. Algunas iglesias lo han hecho. Yo creo que no debe ser. La mujer tiene un papel importantísimo entre la comunidad eclesial, pero no la llamó Cristo al sacerdocio. Esa es mi reflexión, y decirle, no es que esté excluida, es que Jesús la excluyó. Entonces, si Jesús la excluyó, ¿por qué tenemos nosotros que romper su doctrina, su postura? Él eligió a 12 apóstoles, eligió a sus discípulos y los envió de 2 en 2. Y dentro de ello, pues estaban otras mujeres cuyo servicio estaba especialmente en el servicio de la comunidad, la caridad y otras cosas más, pero no la llamó al sacerdocio. Y por mí, Renato, es un punto siempre a debate. No quiere decir que la mujer no esté capacitada para predicar, para evangelizar, para hacer medios. Claro que sí. Ella tiene un don especial en la comunidad. Y si no miramos en nuestras comunidades, las que son más disponibles al servicio, siempre la mujer. Pero esa cabeza de la iglesia es Cristo. Y nada más. Yo, aunque algunos tal vez no estén de acuerdo, pero yo creo que el sacerdocio es algo que Cristo es para él, ni siquiera para María. María no fue sacerdotisa, ni lo fue. Ella fue verdaderamente la servidora del Señor, la esclava del Señor, y en ningún momento se adjudicó un papel de sacerdote. Es más, María no tiene más palabra que la que nos dicen más en el Evangelio. Simplemente se dice en aquella boda de Caná, hagan lo que Él les dice. Y en determinado momento es lo que uno siempre hace. El sacerdote no es dueño de la verdad y tampoco es dueño de este ministerio sacerdotal. Sí. Es un regalo a la iglesia. Y si es un regalo a la iglesia, debe sostenerse. Es el punto a debatir, pero creo que es doctrina esencial. Jesús no instituyó a mujeres sacerdotes, y eso que él tenía una cercanía muy grande con un grupo de mujeres que varios de ellas le servían con sus bienes y le sostenía en este proceso de evangelización, pero a ella no la llamó a eso. Sí la llamó a ser evangelizadora, sí la llamó a ser testigos. La primera en revelarse que la resurrección de Cristo es precisamente una mujer, pero eso no está diciendo que ella está llamada al sacerdote. Cristo es el sacerdote y nada más. Yo no me represento a mí, el sacerdote se representa nada más que a Cristo, el ungido de Dios, y hasta podemos hacer la pregunta, ¿por qué Jesús no nació mujer? Pues precisamente por eso. Jesús fue hombre y Dios verdadero entre nosotros. Y esa es la opción que hizo el Padre, de darnos a regalar a su Hijo. Y dentro de ello lo hizo en su condición de varón. Bueno. ¿Qué hizo Renato? Ya se nos quedó un poco. No, sí, es que estaba pensando, Jesús instituyó que el sacerdocio solo fuera para hombres y no para mujeres. Estaba reflexionando sobre eso que usted nos está diciendo.
Es decir, las Renato. mujeres no son sacerdotas, no Son por sacerdotes una norma eclesial, sino por mandato por divino. mandato divino. Así es, porque Ok. fíjate, te das cuenta, todos Sí. somos llamados en el bautizo a ser sacerdotes, a ser hijos de Dios, a tener esa realeza, Sí. pero para el ministerio sacerdotal solo eligió a varones. Muy bien. ¿Por qué? Eh, Indistintamente, la pregunta habría que hacérsela a Jesús. El día que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y le podemos decir, Señor Jesús, ¿por qué no elegiste a la mujer cuando Jesús fue tan amplio en el amor a la mujer? Y recuerda el amor que le dio a María. María, en la centralidad que tiene en Cristo, es inmensa. Y a los pies de la cruz se le entregó a Juan como su madre. Sí. Y ahí le entregó a María, se le entregó a Jesús, a Juan como su hijo. No en ningún momento le dijo que estaba llamada a ser sacerdote. María no puede ser sacerdote. Ella ama a los sacerdotes. Eso sí, te lo puedo decir porque siempre he sostenido y he vivido en mi vida que María nos ama de una forma exclusiva. ¿Por qué? Porque somos reflejos de Cristo. Sí. Bueno, voy a escuchar después de la pausa la opinión que tienen aquí los padres Javier Martínez y Juan Hernández Pavón. Bueno, escuchando al padre Pay, me parece que va a ser muy difícil que algún sínodo, no sé si este o en el futuro, sugiera la ordenación de las mujeres. Sí, la doctrina de la Iglesia se construye a la luz de bases, ¿verdad? Siempre tiene unas bases donde se fundamenta toda la doctrina, la parte bíblica, la parte también antropológica, la parte eclesiológica, que son elementos que siempre la Iglesia toma en cuenta para formular su doctrina. Y dentro de este ámbito, claramente, bíblicamente, encontramos que el Señor Jesús quiso el sacerdocio. Es voluntad de Cristo. Por lo tanto, aunque yo tenga una voluntad personal, yo no puedo ir en contra de la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo está clara, eligió varones y los llamó y les dio el poder. O sea, la transmisión de ese poder de Cristo hacia los apóstoles. Y los apóstoles, lógicamente, después dice, debido a toda aquella realidad de la necesidad, eligió a 7 varones, lo dice el texto también, citando un poco, y luego este poder fue viéndose en la Iglesia, organizando, estructurando a través del ministerio sacerdotal. Esto no significa que la Iglesia sea machista. Esa era mi pregunta. Esto no significa que la Iglesia vea de menos a las mujeres. El mismo Señor Jesús y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la mujer ha sido protagonista en la vida de la Iglesia, ha sido impulsora también de la evangelización y la mujer tiene su papel. Y el papel de la mujer es importante en la vida de la Iglesia. Yo creo que ante esta pregunta sobre si una mujer puede llegar al ministerio ordenado, no tiene que ser en vistas a verse como que se le está haciendo un lado, que se le está marginando, que se le está excluyendo. No, la mujer tiene un papel importante, incluso dentro de las mismas parroquias. Nosotros los sacerdotes lo sabemos, que quienes llevan la vida de la Iglesia son las mujeres. Sí. Son las mujeres. Bueno, y como ya me queda poco tiempo, ya tendría que pasar al otro tema, que según la prensa mundial se va a debatir en el sínodo, la bendición al matrimonio homosexual o igualitario. ¿Cree que alguna vez la Iglesia acepte esta bendición al matrimonio igualitario, padre? Creo que ahí es necesario clarificar un elemento que es de esencia y otro que es de forma. El de esencia, se le puede llamar matrimonio a una unión de personas del mismo género. No se le puede llamar matrimonio. En primer lugar, ¿por qué? Porque el matrimonio parte de una realidad biológica que cumple un fin, la procreación. ¿Cumple estas condiciones esta realidad? No. Que estas uniones tienen derecho
a asumir las realidades que le corresponden con natural, esencialmente, al matrimonio como la unión entre un varón y una mujer, tampoco, ¿no? Por eso yo, desde este sentido, no veo posible, en primer lugar, que una pareja de unión de personas del mismo género puedan procrear. ¿Cómo? Claro que hay condiciones que se pueden hacer vía tal. Creo que eso es forzar una realidad para la que no está constituida. Y creo que desde ese sentido ya hay una disonancia en su esencia, ¿no? Ese es un punto. El otro elemento, que estas personas tengan derecho o posean y tengan un espacio en la iglesia, claro que lo deben tener. Que deben ser excluidas, no. Que deben tener un papel protagonista en la vida espiritual, deberían tenerlo. Y desde este punto, que hay un punto fundamental, que a la persona no es por su condición sexuada o sexual, que eso no es lo que le capacita para un ejercicio y un servicio dentro de la iglesia. Que ese es uno de los errores, ¿no? Que creemos que por tener una condición sexual es la que nos capacita para un ejercicio. No, son otras condiciones las que me capacitan a mí para un ejercicio dentro del ministerio. Y yo creo que no podemos reducir especialmente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, entre un varón y una mujer, a equipararlo a otra unión, porque eso es reducir el matrimonio como constitución natural que cumple una función específica y es bueno, usted lo ha dicho, preservar la especie. Sí, así es. Padre Páez, pues muy difícilmente entonces, porque ya hay legislaciones en muchos países que permiten el matrimonio igualitario, pero muy difícilmente, en este o en cualquier sínodo a futuro, la iglesia le dé la bendición a una pareja igualitaria. Primero que todo, los derechos son del ser humano. Nadie se los puede quitar. Pero como decía el padre Juan Antonio, la esencia es la familia, la base de toda la sociedad es la familia y no la podemos destruir. Y a través de todo este tipo de formas de pensamiento la quieren destruir. Y quieren manipularla a tal punto de poder como quitarle la condición de un hombre y una mujer. Ambos, en un momento de su hogar, constituyen una familia que es la base de la sociedad. Y mire cómo es atacada actualmente. Se le ataca a la familia de una forma total, por todos los ámbitos. Y uno de los grandes problemas es incluso la hipersexualidad que se le está dando a los niños. Y por ello mismo están desviándolo detenidamente lo que es una sana conciencia de un niño de su propia inocencia. Se le está robando la inocencia a los niños. Y el lugar donde debe protegerse es la familia. Y puede ser que muchas personas se hayan casado y no estaban preparados para el matrimonio. Pero eso no quiere decir que la única realidad que hace preservar no solo la especie, sino la iglesia, la comunidad, la sociedad es el matrimonio. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, aunque ellos se sientan así. Y uno respeta y debe respetar, pero dentro de lo que es su propia homosexualidad o sus propias desviaciones, siempre la iglesia le va a pedir un requisito, la castidad. No puede una persona que con tendencias homosexuales andar en libertad para hacer y degenerarse. La sociedad debe respetarse y debe cuidarse. ¿Qué es lo más importante, Renato? Es precisamente la vida, el hombre y la mujer, los niños y todo el hogar. Yo creo que no debemos destruirlo. Lo interrumpo porque ya nos llegó la hora 9 y le agradezco su presencia esta mañana en Frente a Frente, igual que al padre Juan Antonio y al padre Javier Martínez. A todos muchas gracias, buenos días y les seguiremos informando de este sínodo. ¿Perdón? No, pues miren que me han dado 2 minutos más, creo que ha interesado el tema porque
Esto no se acostumbra aquí a darle 2 minutos más a los programas. Así que tiene unos 30 segundos para concluir, Padre Páez. Fíjese algo importante y es, primero te pido disculpas que no estuve en el programa, me dio una especie de alergia y ataque de tos y entonces no podía estar en el programa. Pero desde este punto de vista, a mí me gusta siempre ir a estos programas y debatirlo y quiero felicitarte, Renato, el poder presentar a la sociedad un evento tan importante como es la unión de la iglesia, el ámbito sinodal. Pero claro, muchos quieren hacer daño a la iglesia y la quieren destruir. Nuestros pecados no quiere decir con ello que quita la gracia, y Cristo la fundó y será siempre la base esencial de una sociedad. Una sociedad que destruya la iglesia, la comunidad, no puede preservarse. Así que gracias, Renato, a todo tu equipo, al padre a Juan Antonio, mi cariño, a Javier, mi gran alta estima, y como dijo también el padre Juan Ángel, que verdaderamente mi exalumno, así que ya te puede demostrar lo viejo que soy. Es decir, que tengo más años, pero nunca se me quita mi amor a la iglesia. Eso nadie me lo va a quitar. Podré tener defectos en muchas cosas, seguiré siendo sacerdote católico para siempre, aunque no lo ejerzo de otra manera. Dios te bendiga, Renato, y ánimo. Y después te quiero decir, si me das permiso unos segunditos, me alegra que permitas que nosotros, los que debatimos, nos des más espacio. Gracias. Gracias a usted, Padre Roberto. Para el mensaje final, Padre Javier Martínez. Y creo que es importante en este tema recordar la dignidad que tiene toda persona. Y esa dignidad debe ser valorada, enaltecida, pero también debemos ayudar a que las cosas no se confundan. Y cuando se habla de una bendición, muchas veces puede confundirse que se está avalando, que se está legalizando algo que no puede ser, como es la unión. Por lo tanto, respetar la dignidad, creo que lo que puede hacer la iglesia, y el Papa lo ha dicho, es acompañar. Y ese acompañamiento humaniza, dignifica y ayuda a la persona en toda esa realidad de sufrimiento que lleva por su situación humana. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias, Juan Antonio. Ya me están pidiendo ahora sí porque se vencieron los 2 minutos. Muchas gracias. Que estén bien todos y les vamos a seguir informando sobre este sínodo de la iglesia que comienza hoy, que ha comenzado hoy en Roma.